En esta parte del programa, ahora quiero saludar en Nueva York a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Doctor Arria, bienvenido, buena tarde para usted. Muchas gracias, mi querida Daniel. No, gracias a usted por estar con nosotros. Yo quiero un comentario suyo inicial, porque quiero ver también las reacciones que hay en Venezuela en torno a lo que está ocurriendo en la OEA y seguir comentándolas con usted. Pero antes de ir con nuestro corresponsal, con Oliver Fernández, quiero su impresión de entrada de lo que está ocurriendo en la Organización de Estados Americanos. Aún cuando no ha ocurrido la votación, no cabe la menor duda, Daniel, de que ya Venezuela ha sido sancionada. El nivel de las acusaciones, denuncias, condenas de los principales países de América Latina no puede haber sido más claro. Yo creo que sí están los votos, pero de hecho ya el régimen venezolano está sancionado. Le invito a que veamos juntos lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea Nacional en Venezuela, donde esperan que la Organización de Estados Americanos desconozca estas elecciones presidenciales del 20 de mayo y de alguna forma castigue a quienes han violado los derechos fundamentales de los ciudadanos. Consideran que una eventual salida de Venezuela de la organización marcaría un precedente histórico en la nación suramericana. Oliver Fernández tiene información. Los parlamentarios aseguran que la Organización de Estados Americanos está clara que deben desconocer no solo los comicios del 20 de mayo, sino también condenar los crímenes de lesa humanidad que incluye a los presos políticos y a los asesinados por ejercer el derecho a la protesta. Hay manera de hacer justicia, que no nos sintamos indefensos, que hay mecanismos internacionales a través de los cuales los delitos que aquí se están cometiendo van a pagarse y la Asamblea tiene el deber de contribuir haciendo todo lo posible porque los responsables de esos delitos paguen por ello. Que se pueda desconocer desde la Organización de Estados Americanos la farsa del 20 de mayo es un paso enorme en términos de lo que ha sido la historia, al menos de los últimos 2 años, del seno de la Organización de Estados Americanos. El informe, elaborado por un panel de expertos independientes, abre el camino y pone en evidencia que la lucha ha visibilizado el carácter criminal del gobierno de Maduro. Pero en este momento este régimen ya no tiene excusa y la comunidad internacional tiene en sus manos un argumento fundamental. Estamos en presencia de crímenes cometidos de lesa humanidad. La Asamblea Nacional Venezolana recibió a los excarcelados el pasado fin de semana, a Daniel Ceballos, al diputado Gilbert Caro, a Raúl Emilio Baduel, a Alexander Tirado, y 2 años después pudo juramentarse el diputado Renzo Prieto, que recordemos resultó electo estando en prisión. Renzo Prieto, con menos de 72 horas en la calle, aseguró que se encontró con un país hambriento, producto de la crisis. Que la gente come en la basura, revisan ella. Y darme cuenta que el sábado para acá, porque ayer era lunes, sumándole 3 días, ya he visto 3 veces ese escenario, esa situación. Entonces me entristece ver el país en la situación en que está. Mientras tanto, Gilbert Caro volvió al hemiciclo y se encargó de bajar este pendón que graficaba los 508 días que estuvo en prisión. ¿Qué clase de libertad es esa que mantiene a los excarcelados presentándose en un tribunal? La libertad debe ser plena, no es delito pensar distinto. Son palabras del diputado Juan Pablo Guanipa. Se les prohíbe declarar ante medios de comunicación, se les prohíbe hablar a través de redes sociales. ¿Qué clase de libertad es esa? Mientras tanto, el diputado Henry Ramos Ayub aconsejó a los excarcelados. Les dijo, hagan lo posible por conservar la libertad. Le pedimos no cedan a la tentación. Mira, Daniel, para mí vale todo. Todo. Que tú hayas salido de ese pudridero en el que te metieron infamemente, para que te reencontraras con tu mujer y tus niños, ¿vale? Y tu familia. ¿Quién puede juzgar eso? En las próximas horas se esperan nuevas excarcelaciones de presos políticos. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Retomo nuestra conversación con el embajador Diego Arria. Y voy a empezar por lo de los presos políticos. Tenemos un temario amplio antes de regresar a lo que está ocurriendo en la OEA. ¿Es libertad lo que se le ha dado a algunos de los presos políticos en Venezuela cuando no pueden declarar, cuando no pueden ser libres de hablar? Evidentemente todos celebramos que estén fuera, pero ¿esta libertad condicionada es libertad finalmente, embajador?
No, siguen siendo rehenes, unos rehenes que están en espacios libres, pero sin la menor duda no es una libertad. Eso está clarísimo para la comunidad internacional que lo observa. Es la mediatización de un principio absolutamente vulnerado. Te repito, siguen siendo rehenes de la narcotiranía venezolana. Volvamos, embajador Arria, a lo que está ocurriendo en la Organización de Estados Americanos. Usted decía que ya es suficiente sanción lo que hemos escuchado. Realmente ayer el pronunciamiento de varios de los embajadores, de los representantes que escuchamos referirse a Venezuela, hay quien dice que era una clase magistral de diplomacia ante el embajador Arreaza, el representante de Venezuela. Por ejemplo, escuchar a Roberto Ampuero, el canciller de Chile, fue algo de lo más celebrado, yo creo que en redes sociales, en Venezuela y fuera de ella. Exponer a Venezuela de esta manera ya dice cuánto ha perdido Maduro, el gobierno, los representantes y ese país revolucionario que pretende perpetuar la revolución bolivariana. Yo creo que la intervención de Roberto Ampuero, a quien yo aprecio personalmente y admiro mucho, es para mí la intervención más importante de un representante ante la Asamblea que se ha dicho en la OEA. Más firme, más claro, incluso se apartó completamente de su discurso. Es una lástima que el representante venezolano no lo han dejado hablar más, porque cada vez que hablaba lo que hacía era más bien sepultar a su propio régimen. Te digo una cosa, Idania, el desconocer la farsa electoral celebrada el 20 de mayo tiene implicaciones muy trascendentes. Incluso ya algunos cancilleres lo han anticipado, que de ser sancionado Venezuela tomarían otras medidas que implican en el fondo el rebajar la representación diplomática que tienen en el país o incluso en un momento dado retirarla, pero por lo menos rebajar el nivel diplomático que tienen en Venezuela. Esto va no solamente minando, es un proceso de ir cercando un régimen. Yo no creo que, a pesar de las intervenciones del representante venezolano, lo que está sucediendo hoy, ayer y hoy lo vea, es de una gravedad enorme para ese régimen que están los representantes están certificando que realmente es una dictadura y que hubo una farsa electoral. Sí tiene gran importancia. Doctor Arria, justo que le quería preguntar algo. Si se aprueba esta resolución que desconoce el acto electoral del pasado 20 de mayo en Venezuela, es decir, ¿qué consecuencias trae esto? Usted acaba de mencionar, ¿se rebaja la representación de Venezuela dentro del organismo? ¿Cuál es la consecuencia de ser desconocido este acto electoral? ¿Venezuela no tiene presidente ante estos países que aprueban esa resolución? Sí, evidentemente, bueno, para mí hay un vacío de poder desde hace rato en Venezuela. Sí, claro. Hay un vacío de poder desde que la Asamblea declaró que Maduro ya no ocupaba el cargo. Después, cuando el Tribunal Supremo de Justicia comenzó a procesar penalmente a Maduro por corrupción, significa que hay un vacío de poder. Pero en adición, a nivel regional, ¿qué significa esto? Muchos gobiernos pueden interpretar y decir, bueno, ante la ausencia de un presidente legítimo, nosotros vamos, te digo, el mínimo, bajar la representación, pero incluso algunos pudieran suspenderla. Hoy, Dania, podría surgir lo que algunos de nosotros hemos venido avanzando, que sea la creación de un gobierno de emergencia nacional que pueda en algunas instancias ser reconocido su Consejo de Gobierno, y es una vía para que entonces darle un piso a la comunidad internacional para que haya alguna relación con Venezuela, con la Venezuela democrática. Es decir, claro, este gobierno de emergencia tendría que crearse con autoridades que se encuentran fuera, pues hablemos del Tribunal Supremo que está en el exilio, la fiscal en el exilio, y esto, al desconocer el proceso electoral, pudiera ser reconocido por parte de estos países, por todos o por algunos. Bueno, fíjate, eso presenta una oportunidad extraordinaria de coherencia política de los países que están
justamente condenando a Venezuela y de que no habría un vacío absoluto porque habría un gobierno de emergencia nacional. Nosotros hemos planteado que hay un consejo de gobierno plural, independiente, con gente representativa que le dé confianza y credibilidad a la comunidad internacional, que es justamente todo lo contrario del caso de Maduro, que está siendo condenado por corrupto, por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Por cierto, Idania, el acto del informe de los expertos sobre las violaciones en Venezuela y delitos de lesa humanidad es para mí la carta más importante que los demócratas venezolanos tenemos hoy en día para realmente poder condenar no solo al régimen en La Haya, sino realmente para que hayan acciones mucho más fuertes que obliguen incluso a los seguidores de Maduro y a las Fuerzas Armadas a reevaluar y a recapacitar la posición que están tomando. Sí, digamos, hay un peso específico en esto. Ahora, embajador Arria, por ejemplo, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, él no estaría de acuerdo, él lo ha dicho, con que se expulse a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Él dice que es preferible tenerla bajo presión, tenerla bajo foco, y él siente que esto es como dejar, abandonar de alguna manera al pueblo venezolano, que bastante tiene con la crisis humanitaria por la que atraviesa actualmente. ¿Usted qué piensa? Bueno, sí, yo conozco la posición de José Miguel, pero es que Venezuela se ha retirado. Lo que pasa es que este representante de Venezuela ayer decía, estamos contando los días para retirarnos. No, es que no pueden dejar de contarlo, porque después que anunciaron, Venezuela se hace efectiva la partida de Venezuela, la separación del sistema interamericano 2 años después, pero siguen siendo responsables por los delitos cometidos. O sea, no se trata de que la Asamblea los va a expulsar o a suspender. No, ya Venezuela misma se ha autosuspendido porque se ha autoexcluido. Lo que pasa es que siguen asistiendo a este tipo de sesiones porque les da la oportunidad de intentar desviar la discusión. Y no es a Venezuela, es al régimen al que están apartando. Por lo contrario, el mundo cada vez está más cercano a los venezolanos, que durante tanto tiempo, como tú sabes, sufrimos la indiferencia colectiva. Hoy el que sufre la reacción colectiva internacional, finalmente, es el régimen que tenemos en Venezuela. Siempre es un gusto conversar con usted, embajador Arria. Gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Para mí mucho. Gracias, Iván.